¿cómo están? Mi nombre es Fiorella Ulloa y les doy la bienvenida a este programa de entrevistas llamado Crónicas Online, detrás de las historias. Pero bueno, ¿qué es Crónicas Online y qué hay detrás de estas historias? Los pongo primero un poquito en contexto. Nosotros, como personas jóvenes, cuando utilizamos las plataformas digitales y los dispositivos móviles, somos parte de la conversación pública y entonces ayudamos a formar todo esto que conocemos como el vivir en común. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada vez que nosotros publicamos o comentamos algo en redes sociales, contribuimos a reforzar ideas, ideologías, ideas sobre la vida, las personas, la política, etcétera. Esto en particular es de gran interés para el Centro de Investigación en Comunicación de la Universidad de Costa Rica, en donde nos encontramos hoy, ya que aquí se realizaron las investigaciones que inspiran las historias de Crónicas Online. Crónicas Online es una serie de ficción animada que pronto va a estar en las pantallas de Canal 15 y sus redes sociales, que explora justamente la relación que nosotros como personas jóvenes tenemos con la tecnología, la comunicación, la democracia, entre otras cosas. Hoy estoy aquí con Rodrigo Muñoz, mi colega y profesor comunicador, que también va a ser el otro anfitrión de esta serie de entrevistas. ¿Cómo estás, Rodri? ¿Cómo estás, Fio? Súper bien, encantado de estar aquí. Y bueno, hoy en este primer episodio tenemos a Ivania Cibaja. Ella es docente de la Escuela de Filología y también es filóloga del programa de posgrado en especialidades médicas. Y ella, junto a Larisa Tristán, pues realizó una investigación súper interesante sobre teorías de conspiración durante la pandemia de COVID-19. ¿Cómo estás, Ivania? Encantada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero me gustaría comenzar preguntándote a nivel personal, ¿qué fue lo que hizo que te interesara este tema de dinámicas de la información, verdad? En especial durante un fenómeno social tan grande como lo es la pandemia de COVID-19. Sí, junto con Larisa, lo que específicamente nos llamó la atención ocurre en abril del 2021, más bien un año después, cuando ya la vacuna era una realidad. Se llevó a cabo una transmisión en vivo de la inoculación del doctor Salas Peraza, que tenía como objetivo garantizar con cierta seguridad, ¿verdad?, ante las personas, que no sintieran miedo, ¿verdad?, en relación con la vacuna. Sin embargo, había demasiado recelo en torno a los posibles efectos que podía provocar esta vacuna. Y lo que nos llamó la atención es que las personas que cuestionaban este acontecimiento, ¿verdad?, de la vacuna, al mismo tiempo aceptaban como verdad ciertos remedios caseros que se estaban difundiendo en redes sociales y que, contrario a asegurar la salud de las personas, lo que hacían más bien era ponerlas en riesgo. Entonces, ese cuestionamiento, no tanto a la información en sí, sino a las instituciones, fue lo que nos llamó la atención y lo que nos hizo trabajar con mensajes que hablaran un poco de estos contenidos en la dinámica de la pandemia. Y digamos, Ivania, el ecosistema médico actual, ¿verdad?, está caracterizado como por profesionales en salud, por redes sociales, por aplicaciones de mensajería. ¿Cómo es esta relación, digamos, y cómo se dio, digamos, durante toda esta etapa de la pandemia que ustedes estudiaron? Sí, el ecosistema mediático, las plataformas de comunicación, sobre todo hablando de redes sociales, tienen como ciertas restricciones en relación, o más bien no restricciones, sino algunos aspectos que nos impiden a nosotros como usuarios identificar fácilmente, qué sé yo, si una información es verdadera, si es falsa, lo positivo frente a lo negativo, etc. Entonces, en ese sentido van a ser pues escenarios ideales para que se construya desinformación, se difunda, se promueva, ¿verdad? Y eso, en cierta manera, en un contexto como lo es una pandemia, genera efectos muy negativos, ¿verdad? Entonces, más o menos así estaba como dinamizándose en ese sentido la comunicación en las redes sociales. Además, pasa también que en muchas ocasiones la desinformación no necesariamente se centra en una publicación original o la publicación origen, sino que en muchas ocasiones también todos los comentarios o las interacciones que se dan en relación con esa publicación en específico pueden constituir también desinformación, ¿verdad? Cuanta más interacción tiene, más alcance tiene también. Entonces es bastante peligroso la dinámica comunicativa en ese sentido. Ahora que hablas más sobre desinformación, me gustaría preguntarte que, bueno, estamos en una época en donde, claro, ¿verdad?, con el internet y las redes sociales, yo creo que hay una avalancha de información, ¿verdad?, en donde estamos expuestos a demasiada estimulación y entonces es como cada vez se hace más difícil como tratar de ubicar una frontera entre lo que es información o desinformación, ahorita como vos mencionabas, ¿verdad?, como lo que es una teoría conspirativa
o no. Entonces me gustaría preguntarte como, obviamente, dentro del contexto de lo que vos analizaste sobre la pandemia y las dinámicas de comunicación, ¿cómo se relacionó esta dinámica de la desinformación y de las teorías conspirativas, verdad, alrededor de todo lo que estaba pasando en ese momento? ¿Cómo se abordó a nivel de social, según lo que vos estudiaste? Sí, respecto a eso hay que mencionar un aspecto importante que es los discursos de resistencia, ¿verdad? Que siempre han existido y que tienen como tal un objetivo positivo. De hecho, lo que buscan con el discurso es, aunque sea un cuestionamiento hacia ciertos acuerdos sociales, siempre se busca que los efectos sean positivos, por ejemplo, igualdad en términos de colectivos, etcétera. Sin embargo, pasa con las teorías de la conspiración y la desinformación en muchas ocasiones que intentan hacerse pasar por discursos de resistencia, pero los podemos identificar fácilmente cuando vemos que los efectos que provocan no son positivos, sino todo lo contrario. Por ejemplo, buscan erosionar la confianza hacia las instituciones, hacia el gobierno, ¿verdad? También generan o aumentan los sentimientos de tristeza, de inseguridad, de depresión, de que la gente se siente amenazada en relación con cierto aspecto, cierto evento social. Entonces, de esa manera se relacionan, ¿verdad? Buscan hacerse pasar por discurso de resistencia, pero lo que hacen más bien es generar efectos negativos a nivel poblacional. Y si te puedo preguntar algo, ¿cómo vos podrías caracterizar estos discursos de conspiración? O sea, ¿qué hace que un discurso sea o parta de una conspiración? Sí, hay premisas importantes, ¿verdad? Las teorías de conspiración parten de ciertas premisas estructurales. La primera es que tratan de transmitir que el mundo no es lo que parece. La segunda, que es sumamente importante, es que buscan de alguna u otra manera que se pierda la confianza hacia las instituciones o, por ejemplo, que estas instituciones políticas, la ciencia o los medios como tal no son dignos de nuestra confianza. Y por último, que todos los eventos sociales están conectados. Pero si nos centramos sobre todo en la segunda premisa estructural, esto en muchas ocasiones lo que va a generar es como una histeria social o un caos social, ¿verdad? Y las personas van a sentirse amenazadas frente a ese otro opuesto, ¿verdad? Y van a actuar en ese sentido, van a buscar como de alguna u otra manera resguardarse como colectivo, y eso va a provocar en muchas ocasiones que empiece a difundirse información que no necesariamente es verdadera, sino todo lo contrario. Súper interesante. Bueno, creo que en este bloque, Ivania, nos ayuda a entender un poco o nos ayuda a navegar, ¿verdad? Justamente la relación entre redes sociales y teorías de conspiración. Y bueno, después de una pausa vamos a seguir hablando con Ivania sobre un poquito más de la investigación que realizó junto a Larisa Tristán. Nos vemos en un momento. Hola, estamos de vuelta en Crónicas Online, detrás de las historias, con Ivania Cibaja, conversando un poquito sobre su investigación que habla sobre las dinámicas de información que se implementaron alrededor de contexto de pandemia por COVID-19. Entonces me gustaría preguntarte, ¿qué tipo de discursos identificaron ustedes, verdad, alrededor de este contexto? ¿Cuáles fueron los más populares? También a cuáles había más aversión, con cuáles se apegaban más las personas que también se adherían a este tipo de teorías conspirativas. Sí, nosotras organizamos los mensajes o el corpus como tal, las unidades de análisis con las que trabajamos, las organizamos en 4 categorías que están también organizadas a partir del orden o la mayor interacción que recibían. La primera era la de los conjuros, que tenía que ver con todas las acciones, con todas las prácticas, los rituales físicos, espirituales que le permitían a las personas preparar su cuerpo para prevenir el contagio, ¿verdad?, ante el virus. La segunda categoría, en esta primera de hecho se mencionaba, no sé si se acuerdan, el dióxido de cloro, el ácido clorhídrico, que era súper peligroso, ¿verdad? Sí, eso estaba en la primera categoría. En la segunda categoría teníamos los remedios, donde sobre todo lo que se mencionaba, trataban de recomendar, eran algunas sustancias hechas a base natural, algunos compuestos farmacológicos o la combinación de compuestos farmacológicos, algunos compuestos químicos que funcionaran para curar la enfermedad en caso de contagiarse.
La tercera categoría tenía que ver con culpables, donde se señalaban principalmente 3 actores sociales. En primer lugar, los inmigrantes, en Costa Rica por lo menos. En segundo lugar, el gobierno y las pocas medidas que tenían a nivel de fronteras para evitar que los inmigrantes entraran, que según los usuarios ya venían contagiados, ¿verdad? Y por último, todo lo que se especuló en relación con el laboratorio de Wuhan en China, ¿verdad? Que se dijo que ahí había sido creado mediante manipulación el virus. Por último, teníamos una categoría que tenía que ver con advertencias y amenazas en relación con las medidas de seguridad o de las que venían propiamente desde salud, con las pruebas diagnósticas también y con los posibles efectos negativos que podían provocar las vacunas como tal. Entonces teníamos esas 4 categorías. Y digamos, ustedes en la investigación hablan de un sentido falso de comunidad o de unión, ¿verdad? Que se forja alrededor de estos discursos, digamos, y que forma bandos buenos y malos. Tal vez me gustaría pedirte que si nos puedes explicar, digamos, qué significa eso. Las teorías de conspiración como tal van a construirse a partir de esta premisa de que existe una serie de bandos y de contiendas, ¿verdad? En el caso de la pandemia, por ejemplo, teníamos al pueblo frente al gobierno, al pueblo frente a las farmacéuticas, los inmigrantes frente a los nacionales, también teníamos los medios de comunicación frente a los médicos independientes, ¿verdad? Y estos bandos como tal se generan a partir de una identificación de las personas, los individuos, ante los colectivos que comparten sus creencias, sus ideologías, sus principios, etc. Pero hay un sentido falso, eso es lo que nosotras queremos transmitir, este sentido falso de unión, porque esa unión como tal va a durar lo que dura el conflicto. Claro. Una vez que termina el conflicto, en la mayoría de las ocasiones, ese sentido de unión o desaparece o deja de manifestarse de una manera tan evidente. Entonces, más o menos así es como funciona esta cuestión de los bandos, ¿verdad? Y el sentido de pertenencia. Pasa también que en muchas ocasiones los individuos somos muy cambiantes, ¿verdad? En relación con cuestiones políticas. Piensen, por ejemplo, en las elecciones presidenciales del 2018, cuando hubo una polarización grandísima entre los partidarios de Carlos Alvarado y Fabricio. Y una gran parte de los partidarios de Fabricio eran católicos. Sin embargo, dejaron de seguir el partido, de apoyar el partido por un evento en específico que pasó, un comentario en específico en relación con la negrita. Entonces, había un aparente sentido de unión hasta que ese evento causó que ya estas personas no se sintieran tan identificadas con ese colectivo, sino con otro. Entonces, como somos tan cambiantes, ese sentido de unión va a ser falso. Claro. Ahora que hablas de eso, digamos, del sentido de unión que hay entre estos grupos en este tipo de situaciones, vos planteás que, digamos, la fragmentación y polarización social básicamente ponen una traba grandísima a lo que es crear este sentido de unión de una verdad colectiva, ¿verdad? Entonces, bueno, desgranemos un poquito esa pregunta, ¿verdad? Y me gustaría comenzar preguntándote por qué es fragmentación y polarización social. Bueno, ese concepto se puede entender a partir de una oposición que se genera entre 2 bandos, porque hay diferencias respecto a sus creencias, su ideología, sus ideales, sus principios, o incluso por diferencias de opiniones. En ese sentido se da la polarización. En el contexto de la pandemia, la mayor polarización se daba específicamente entre las instituciones, lo estatal o incluso el gobierno, y la población, el resto, el pueblo. Entonces, así funciona más o menos la polarización, por diferencias de pensamientos. Es decir, me identifico como algo o alguien diferente a un colectivo. Y una pregunta, Ivania, digamos, como por qué toda esta polarización, digamos, se convierte en un terreno fértil, digamos, como para que ciertos grupos comiencen a transmitir ideas, digamos, que pueden ser peligrosas para la salud pública, digamos, porque es que porque todo esto es como tan útil para ciertas personas como en ciertos objetivos políticos. Sí, respecto a eso podría mencionar 2 aspectos fundamentales. El primero es, bueno, en toda polarización, el bando 1 se va a sentir amenazado frente al bando 2 y viceversa. Sucede como este sentido de amenaza, ¿verdad? Y de la necesidad de defenderse frente a ese bando.
Y eso sucede en muchas ocasiones porque muchas de estas teorías de conspiración intentan transmitir una imagen, reseñan una imagen muy negativa, por ejemplo, de las instituciones. Entonces, en el caso de la pandemia, esa reseña negativa de las instituciones ocasionó que el pueblo quisiera hacer algo, accionar para salvaguardarse. Y sucede también, bueno, y las instituciones también se vieron amenazadas ante los actos en muchas ocasiones negligentes respecto a la salud que empezaron a llevar a cabo las personas, ¿verdad? Por la desinformación y todo esto. Y también sucede que en un momento de histeria social, cuando estamos ante algo desconocido, como en el caso de la pandemia era el virus para nosotros, ¿verdad? Era algo nuevo para la humanidad. Entonces, cualquier información que se presente como una posible solución al problema, casi que la tomamos como verdadera, ¿verdad? Por este precisamente sentimiento de histeria social, es como nos sentimos amenazados, no sabemos cómo hacer, entonces lo que parezca ser una solución viable, lo tomamos como verdad, sin cuestionar necesariamente si realmente es viable o no. Bueno, Ivana, creo que en este bloque hemos abordado bastante cómo reaccionó, ¿verdad?, la población, ¿verdad?, cómo se polarizó, estas dinámicas que utilizaron a partir de esa segmentación de opinión, ¿verdad?, y ese roce. Entonces, bueno, ahorita tenemos que cortar, pero vamos a volver en el próximo bloque. Entonces, si están interesados en saber un poquito más sobre las dinámicas de información y desinformación durante el contexto de pandemia en COVID-19, quédense con nosotros que ya volvemos. Y estamos de regreso con Crónicas Online, detrás de las historias. Y bueno, el día de hoy estamos conversando con Ivania Cibaja sobre la investigación que ella realizó acerca de la relación entre medios de comunicación, redes sociales, teorías de conspiración durante la pandemia de la COVID-19. Entonces, Ivania, te quería preguntar, digamos, cuando nos enfrentamos a información, digamos, sobre salud, ¿cómo hacemos para discernir los aspectos emocionales y afectivos que pueden nublar, digamos, nuestra lectura a la hora de comprender lo que se nos intenta transmitir? Sí, en este caso es importante, ya había mencionado anteriormente que hay una identificación de nosotros como individuos en relación con ciertos colectivos porque comparten nuestras creencias, nuestra ideología, ideales, etc. En este caso es importante que nosotros nos cuestionemos si estamos creyendo o tomando por verdad esa información porque hay esta identificación, ¿verdad? O este sentido de unión del que también ya hemos hablado, o si realmente lo podemos creer porque hay expertise en el ámbito, porque se trata de personas que son expertas, que son profesionales, que se dedican a eso, que realmente trabajan en la investigación de esos temas. Entonces hay que ser consciente totalmente, ¿verdad?, para tratar de suprimir lo afectivo, lo emocional y realmente dejarnos guiar porque esas fuentes sean confiables. Bueno, ahora que vos decís eso, yo creo que me surge una pregunta y es que, digamos, en contextos como la pandemia, ¿verdad?, que se da alrededor de todo el mundo, ¿qué tanta influencia tienen los discursos a nivel global con respecto a los discursos que se dan a nivel local? Es decir, realmente se dice lo mismo en todo lado, pero de alguna manera adaptado, ¿verdad?, como al contexto social y cultural de algo más micro como lo que es la población costarricense, digamos, o cómo funcionó eso específicamente en contexto de pandemia acá. En realidad, las teorías de la conspiración que circulan a nivel local evidencian una tendencia global. Y esa tendencia lo que dice es que, por ejemplo, las teorías de conspiración ya no necesariamente tienen que construirse a partir de narrativas que sean muy elaboradas o complejas, sino que es suficiente con evocar ideas conspirativas o incluso evocar topoi, que explico este concepto. Es un recurso lingüístico que utilizamos en los discursos argumentativos para evocar las ideas, las opiniones, las creencias de las personas. Y también existe una sintaxis conspirativa, ¿verdad?, global, cuya realización semántica es local. Y esa sintaxis consiste en anunciar, denunciar y transmitir lo ominoso, es decir, lo desagradable. Y eso se puede encontrar casi que en todas las teorías de conspiración.
Súper interesante, digamos. Y yo quería preguntarte, Iván, digamos, ¿cómo podemos hacer nosotros, digamos, para no caer en estas teorías de conspiración, digamos? ¿Cómo podemos salvaguardar, digamos, incluso nuestra integridad cuando nos enfrentamos, digamos, a este tipo de informaciones? En este caso, lo más importante es siempre estar informado antes de que suceda lo que ya mencioné antes, que es la histeria social. Cuando estamos en la histeria social, es cuando nos convertimos o fácilmente nos podemos convertir en personas vulnerables ante la información, que tendemos a creer lo que sea. Entonces, si estamos informados desde antes, muy posiblemente en el momento de histeria no vamos a ser tan vulnerables a creer cualquier cosa que nos topemos en redes sociales. Y también es importante consultar las fuentes, ¿verdad? Como dije anteriormente, cuestionar las fuentes para asegurarnos de que realmente son personas que tienen autoridad para hablar sobre lo que están comunicando. Bueno, ahora que mencionas esto, ya también un poco para ir cerrando, me gustaría preguntarte, bueno, en este tipo de situaciones como tan imprevistas, ¿verdad? Como es una pandemia, en donde realmente no tenemos tanta oportunidad como de ir a informarnos desde antes sobre ese tema específico. Entonces vos, ¿qué recomendás como para realmente tener a mano, ¿verdad? Ese tipo de información, de chequear las fuentes, saber de dónde vienen, ¿verdad? ¿Quién es la persona que me lo está diciendo, ¿verdad? Cuando no tenemos esa oportunidad de tal vez prepararnos e informarnos desde antes, ¿cómo podemos atacar eso en el momento en que surge, ¿verdad? Como pasó con la pandemia, ¿verdad? ¿Cómo podemos recurrir a esas fuentes y cómo podemos chequearlas? Sí, en ese caso lo más importante es precisamente verificar que la fuente sea confiable. Que no sea una fuente, como dije anteriormente, que solo porque comparte nuestros principios o nuestras creencias lo vamos a creer, sino que sea confiable. Pero incluso puedo decirte que en un contexto como la pandemia, que por supuesto fue súper imprevisible, ¿verdad? Llegó de un momento a otro, en realidad ya había información circulando respecto a la posibilidad de un episodio como este. Por supuesto no aparece, ¿verdad?, en la primera plana de los medios de comunicación oficial, porque precisamente no quieren generar histeria social antes de que realmente sea necesario alarmarse. Pero sí empieza a circular cierta información respecto a que ya hay como un virus, que hay ciertas personas que se están contagiando. Esto sucede desde octubre del 2019. Y hasta marzo se declara la pandemia. Entonces hubo ciertos meses ahí, ¿verdad? Sobre todo en medios que no son tan oficiales, que pueden dar una noción de lo que está pasando, pero igual hay que cuestionarse si es o no es verdad lo que se está hablando. Y en muchas ocasiones también lo que puede ayudarnos es comunicarnos a partir de los medios locales del lugar donde se esté desarrollando en principio el evento social, ¿verdad? Porque desde afuera se transmite o se comunica desde otra perspectiva. Entonces, si buscamos fuentes que sean propias del país, por ejemplo, el lugar específicamente donde se está desarrollando el evento, podemos tener tal vez una noción un poco más clara o más apegada a la realidad de lo que está pasando. Exacto. Yo decía al inicio, ¿verdad?, de que nosotros estamos haciendo este esfuerzo, digamos, como para evidenciar también el rol que tienen las personas jóvenes, digamos, en todos estos procesos. Entonces te quería preguntar, digamos, como, ¿cuál es el papel de las personas jóvenes a la hora de involucrarse en redes sociales y cómo pueden hacerle frente, digamos, a estas teorías de conspiración, pensando, digamos, en cuando hablan con familiares o personas cercanas, digamos, que tal vez pueda hacer que vayan a replicar, digamos, como estos mensajes? Sí, nosotros como personas jóvenes tenemos una responsabilidad grandísima, sobre todo porque tenemos más recursos o tenemos más facilidad con los nuevos recursos, por ejemplo, tecnológicos, que otras personas, ¿verdad?, de otras generaciones. Entonces, en ese sentido, en nuestras casas tenemos como un rol importante, porque así podemos también orientar a, qué sé yo, a nuestros papás, a nuestros abuelos, que si se topan más fácilmente la información o la desinformación, ¿verdad?, y la creen más fácilmente. Entonces nuestro rol es sumamente importante en ese sentido, la responsabilidad que podemos tener nosotros respecto a la información que circula, cuestionarla, ¿verdad?, de orientar a los que quizá no tienen tanta facilidad con eso. Pero sí, como mencioné anteriormente, en relación con las teorías de la conspiración, algo que se repite mucho es esta cuestión, ¿verdad?, de hacernos creer que el mundo no es lo que parece
y que las instituciones tienen información que nosotros no y que por lo tanto esas instituciones representan una amenaza y que no son dignas de nuestra confianza. Eso lo podemos identificar casi en todas las teorías de conspiración, entonces es como una, por lo menos algo que nos permite, ¿verdad?, reconocer el contenido falso en ese sentido. Bueno, muchas gracias, Ivania, por estar el día de hoy con nosotros y bueno, fue un placer estar aquí con vos. Esto es Crónicas Online, detrás de las historias y bueno, como pudieron haberse dado cuenta, vamos a estar, digamos, en diversos episodios hablando con personas investigadoras, desempacando un poco más, digamos, qué significa investigar la comunicación en tiempos actuales y bueno, les invitamos que si quieren continuar aprendiendo sobre estos temas, nos sigan viendo en 15UCR y en sus redes sociales. Muchas gracias.